Y entonces estaba ahí, disfrutando ese aperitivo, ese cerdo desagradable que deseaba tanto que no existiera, después de comerse a mi único amigo, mi perro. ¿Cómo es que esta historia terminó con un final tan trágico? Enrique era un niño desnutrido, que su inocencia era un velo espeso que le impedía ver el abuso en el que vivía. Era admirado por su hermano menor, Efraín, por su gran corazón de oro y su valerosa gentileza. Enrique le importaba el bienestar de su hermano, ya que él siempre deseaba que no pasara por los golpes que daba su abuelo. El abuelo, que tenía una pierna de palo, él, que tanto abusaba de sus nietos, por fin obtuvo lo que se merecía. Y se preguntarán, ¿de qué forma? La respuesta es simple. A quien actúa con maldad hay que desearle suerte. Tarde o temprano la necesitará. Desde muy temprano, cuando empiezan a salir los primeros rayos del sol, el abuelo se coloca su pierna de palo y empieza a dar golpes sobre el colchón. Esto para despertar a sus nietos. Ellos se despiertan, se levantan y se lavan la cara legañosa en la sequía. En una pequeña casa hecha de adobe, ubicada en las afueras de la ciudad, donde no existen edificios. En vez de estos, son chozas, no muy grandes, hechas de madera. A comparación de la ciudad, era como vivir en los suburbios deprimidos. Enrique y su hermano cogieron cada uno sus latas y se lanzaron a la calle. Mientras que ellos observaban un camino lleno de casas elegantes. Mientras que ellos rebuscaban en los botes de basura, encontraban todo tipo de desperdicios que dejaban los ricos. Sin embargo, para él era un regalo muy bien valorado. Más vale ir despacio. El botín estará perdido si son sorprendidos por el enemigo. Ellos no eran los únicos. En otros corralones, de otros suburbios y cada quien con su caja de cartón, otros con latas, merodeaban por los edificios públicos, parques y muladares. Enrique y Efraín hacen una rigurosa exploración sobre los botes de basura. Se encuentran con latas de sardina, pedazos de pan y pericotes muertos. Pero a ellos solo les interesan los restos de comida. Colocan tomates descompuestos y pedazos de cebo. Al regresar, el abuelo husmeaba en las latas. Si las provisiones eran buenas, decía, Pascual tendrá un buen banquete hoy día. Pero la mayoría de veces estallaba. ¡Idiotas! ¡Idiotas! ¿Qué han hecho hoy día? Se han puesto a jugar seguramente. Pascual se morirá de hambre. Pascual era un cerdo que alimentaba el tío de Enrique y que adoraba tanto como al loro. Al comenzar el invierno, el cerdo se convertía en una especie de monstruo insaciable. El abuelo despertaba a su nieto más temprano, hasta los mandó al muladar cerca al mar en forma de venganza. Al regresar de una excursión en el muladar, su hermano menor sintió un gran dolor. Sin embargo, él siguió con su labor. Un pequeño vidrio le había causado una herida en la planta del pie. Él casi ya no podía caminar. Al volver Enrique y su hermano encontraron un hombre gordo junto con su tío que observaba el chiquero. Dentro de 20 o 30 días vendré por acá, decía el hombre. Para esa fecha creo cuando partió. Don Santos echaba fuego por los ojos. A trabajar, de ahora en adelante habrá que aumentar la ración de Pascual. El negocio andaba a servir los rieles. Aquellos niños estaban agotados, pero no podían refutar ya que su abuelo no los alimentaría. Sin embargo, el menor, a pesar del intenso dolor que tenía en el pie, regresó con su hermano mayor a traer más comida para el cerdo. Tiene una herida en el pie, don Santos.
examinó el pie de su nieto. La infección había comenzado. Esas son patrañas. Que se lave el pie en la sequía y que se envuelva con un trapo. Pero si duele, no puede caminar bien. Pero Enrique tomó valor y se ofreció a hacer el trabajo de su pequeño hermano. No dejaría que una herida así camine los kilómetros que están acostumbrados a hacer todos los días. Enrique regresó otra vez al muladar. De regreso estuvo acompañado de un extraño visitante, un perro escuálido y medio sarnoso. Su abuelo no estuvo de acuerdo en que se quedara. Para él era una boca más que alimentar, pero Enrique decidió darle su comida para que el perro Pedro pudiera quedarse y acompañar a su hermano mientras que él se encontraba en el muladar, donde se sentía como un gallinazo más buscando la basura alimento. Con los cubos repletos, Enrique caminaba feliz en su mundo lleno de perros y fantasmas. Al llegar al corralón sintió un aire opresor, una calma que venía con malos presagios. Así que se dirigió al cuarto donde se encontraba Efraín, que murmuraba muy dolorosamente: Pedro, Pedro. ¿Qué pasa?, dice Enrique. Pedro ha mordido al abuelo. El abuelo cogió una vara. Luego lo sentí aullar. Enrique salió del cuarto y vio a su abuelo al borde del chiquero. Le preguntó dónde estaba Pedro. No obtuvo respuesta. Esto le dio un mal presentimiento. Así que de un salto se dirigió a su abuelo y le preguntó una vez más: ¿dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. Enrique no podía creer lo que estaba viendo. Lágrimas caían y buscaba una respuesta en los ojos de su abuelo, pero no la obtuvo. Así que con un gran dolor le preguntó por qué hizo tal cosa. Su único amigo estaba siendo devorado por ese cerdo que tanto odiaba junto a su abuelo. Estaba lleno de ira. El abuelo no respondió y le dio una bofetada a su nieto que hizo que este ruede y caiga sobre la tierra. El niño desde ahí veía cómo su abuelo, erguido como un gigante, miraba a Pascual en el corralón, quien estaba feliz disfrutando de su festín. El niño vio la vara de madera en el suelo. La vara aún tenía manchas de sangre de lo que el abuelo le había hecho a su perro. El niño, cegado por la ira, cogió la vara de madera y se acercó lentamente al abuelo. Dos Santos volteó y se vio con la escena de que su nieto le estalló la vara de madera en el pómulo. El viejo se cogió la cara, retorciéndose de dolor, y retrocedió, y se resbaló. El niño levantó el brazo para darle hacia su abuelo con la vara de madera por segunda vez, pero la pensó, ya que su abuelo cayó de espaldas hacia el corralón. El viejo dio un grito de dolor y se quedó con la boca abierta. Sus ojos buscaban al hambriento cerdo de Pascual. Pascual se acercó a él y lo devoró. El abuelo no pudo zafarse de su terrible destino, que era morir devorado por el hambriento cerdo de Pascual. Enrique, atónito con lo que estaba viendo con sus propios ojos, no sabía qué hacer y se acercó a ver lo que estaba pasando con el abuelo. El niño no supo qué hacer y se fue hacia la habitación de su hermano, que lo agarró y lo cargó. Los niños fueron caminando lentamente por el corralón y al final del corralón se dieron con la puerta que daba hacia la ciudad. Los niños no lo pensaron dos veces y escaparon, dándose así el final de su sufrimiento en esa casa. Con todo esto, quisiera invitarles a reflexionar sobre esta historia, sobre las acciones del abuelo y las decisiones que tuvo que tomar Enrique, y si estas situaciones se siguen repitiendo en nuestro país. Espero que les haya encantado. Muchas gracias.